Fui a la cena romántica de mi esposa con su amante y le pregunté, ¿cómo explicas esto? Se puso pálida. Sus ojos se desangraron como si la sangre la hubiera abandonado. La vi congelarse, congelada en el tiempo, como si el mundo entero se hubiera detenido a nuestro alrededor. No esperaba encontrarla allí, no así, no con el vestido que le había comprado para nuestro aniversario. Corrió hacia mí, nerviosa, tropezando consigo misma, con la respiración entrecortada, diciendo, puedo explicarlo, pero no había nada más que explicar. Porque la explicación ya estaba allí, ante mis ojos, en una mesa iluminada por velas, con 2 copas de vino, una risa ahogada, miradas entrelazadas y las manos que antes sostenía las mías ahora descansaban sobre las de otro hombre. Simplemente respondí, no necesitas explicarme nada más. Sé lo que pasó aquí. Me voy. Sé feliz con él. No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo silencio. Un silencio que gritaba desde dentro. El silencio de alguien que, por dentro, estaba en ruinas. El dolor de ser traicionado no proviene solo de la imagen de 2 personas mirándose con deseo. Viene de los detalles, del recuerdo de lo que fue bueno, de lo que se sintió correcto. Viene de todo lo que diste, de cuánto confiaste y, lo más importante, de cuánto amaste. Porque cuando amas de verdad y te traicionan, no es solo tu corazón el que se rompe, es tu identidad la que se resquebraja, tu autoestima la que sangra, tu memoria la que se contamina. El hogar que construiste con alguien se convierte en un campo de batalla invisible donde, cada día, debes sobrevivir a la idea de que todo era una mentira. O, peor aún, de que era verdad, pero ya no lo es. Esa noche no volví a casa. Y durante semanas, mi cuerpo siguió funcionando en piloto automático, como si el dolor adormeciera el tiempo. Me encontré repasando pequeñas escenas, como me llamaba amor, las mañanas de domingo tranquilas, los planes de futuro que ahora parecían una broma. Y lo peor era no saber que tenía a alguien más. Era saber que ella lo había elegido. Porque cuando alguien engaña, no es solo un desliz, es una elección. Y ella eligió. Se sentó con él. Rió con él. Brindó con él. Lo tocó. Mientras yo, en ese mismo momento, probablemente pensaba en ella, tal vez preparando algo para cuando llegara a casa. Ingenua. Ciega. Ridícula. En los días siguientes, no hubo disculpas inmediatas. Hubo silencio. Y luego, mensajes. Luego, lágrimas. Pero lo que ya se había roto no se puede reparar con arrepentimiento tardío. El amor verdadero es como el cristal fino, una vez que se rompe, no se pega. Y aunque lo intentes, nunca vuelve a brillar de la misma manera. Ella lo intentó. Él apareció en casa una semana después, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Dijo que no sabía lo que hacía. Que se había perdido a sí mismo. Que todo comenzó con una conversación inocente y se convirtió en algo que ella no podía detener. Habló de necesidad, de rutina, de soledad en casa. Pero ninguna de esas palabras fue suficiente para justificar lo que hizo. Porque tenía opciones. Podría haber hablado conmigo. Podría haber pedido ayuda. Pero eligió involucrarse. Eligió mentir. Elegiste traicionarme. Repetidamente. Dijo que no amaba al otro hombre. Que era solo una vía de escape. Una distracción. Que lo que sentía por mí era diferente. Y lo era. Era más profundo. Más real. Y por eso dolía tanto. Porque, aunque yo era el amor de su vida, logró traicionarme. Y quizás esa sea la peor traición, la que viene de alguien que todavía dice amarte. Porque demuestra que el amor solo no basta. Requiere respeto. Decisión. Compromiso. Lealtad. Cosas que ella desechó. Con el tiempo, me pidió perdón. Y lo hice. Porque no podía seguir adelante sin perdonar. Pero el perdón no llegó como ella lo imaginó. No llegó para arreglar las cosas. Llegó para cerrar el ciclo. Porque el amor que tuvimos murió allí, en esa mesa de restaurante, ante un brindis que no era para mí.
Y por mucho que llorara, suplicara y se arrepintiera con todo su corazón, y sé que lo hizo, nada de eso pudo borrar el recuerdo. La imagen de ella sonriéndole a otro hombre permaneció, como una cicatriz que el tiempo puede curar, pero nunca borra. Pasaron los años. Intentó ser feliz con él. Pero no pudo. Porque lo que nace de la mentira no florece. Me confesó, tiempo después, que se sentía vacía. Que despertó a su lado con un vacío en el pecho. Que todo parecía fuera de lugar. Y sabía por qué. Sabía que el verdadero error no fue engañarme, sino perderme. Porque podemos cometer errores. Podemos arrepentirnos. Pero algunas pérdidas son permanentes. Y aunque aún hubiera cariño, empatía, tal vez incluso amor, nunca volvería a haber un nosotros. Intentó reconquistarme. Intentó recordar los buenos momentos. Intentó mostrarme que había cambiado. Y lo había hecho. Pero el problema era que yo también había cambiado. Ya no era el hombre que aceptaría volver a algo que ya me había destruido. Y eso le dolió más que cualquier otra cosa. Porque recibió el perdón que tanto anhelaba. Pero el nuevo comienzo que anhelaba nunca llegó. Y quizás ese sea el verdadero castigo de quienes traicionan, no es perder a la otra persona inmediatamente. Es verla reconstruirse sin ti. Es verla feliz de nuevo, con alguien más, y saber que ese espacio podría haber sido tuyo, si no hubieras elegido destruirlo. Hoy somos amigos. De verdad. Con respeto. Con madurez. Pero nunca más con amor. Y aunque pase el tiempo, aunque la vida siga su curso, ella aún guarda en sus ojos esa pregunta silenciosa, ¿y si hubiera tomado otra decisión? Nunca tendrá la respuesta. Y quizás ese sea el verdadero final de esta historia, no es el dolor lo que más duele, sino lo que pudo haber sido, y nunca será. Pero lo que ella no sabe, lo que nadie sabe, es que antes de la cena donde todo se vino abajo, algo ya había sucedido entre nosotros dos, algo que podría explicar por qué ella buscó el amor en otra parte, algo que, al revelarse, podría cambiar todo lo que piensa sobre quién fue la víctima y quién el culpable. Bienvenidos al canal. Aquí, ningún tipo de traición es romantizada o apoyada, todo lo contrario. Todas las historias que escucharás son, ficticio, pero construida para mostrar, con claridad e intensidad, cómo la traición destruye vidas, corroe sentimientos y deja cicatrices que el tiempo no puede borrar. Prepárate para una historia chocante, realista y emocionante. Respira hondo, y siente el peso de las decisiones irremediables. Daniel era el tipo de hombre que transmitía una calma casi incómoda a los ojos apresurados del mundo. Tenía una postura firme, pero sin arrogancia, y una mirada que siempre parecía buscar el significado en las cosas pequeñas, como si viera valor donde otros no lo veían. Trabajaba como profesor universitario de literatura, uno de los que aún creían en el poder de una frase bien escrita y en la poesía escondida entre las líneas de la vida. A los ojos de muchos, era demasiado discreto, demasiado metódico, incluso demasiado amable. Pero había una belleza serena en su forma de vivir, una dedicación genuina a lo que amaba, y especialmente a la mujer que eligió para caminar con él. Julia. Su opuesto en muchos sentidos. Donde él era introspectivo, ella era expansiva. Donde él observaba, ella se entregaba a ello. Donde él reflexionaba, ella se arriesgaba. Julia era vivaz. Tenía una sonrisa que parecía iluminar una habitación y una risa que podía disipar cualquier tensión. No era una mujer obvia. Amaba el arte pero odiaba las galerías, leía novelas pero se consideraba realista, era sociable, pero ocultaba una elegante soledad en el rabillo del ojo. Cuando Daniel la conoció, sintió que había encontrado a alguien que lo desafiaba emocionalmente, no a través de la confrontación, sino a través del contraste. Su relación comenzó casi por casualidad. Un café compartido en la fila de una exposición, un intercambio de opiniones sobre una pintura abstracta y luego conversaciones que parecían interminables. Daniel se enamoró de la forma en que Julia veía el mundo, caótica, intensa, impredecible. Julia, a su vez, quedó cautivada por el refugio seguro que él representaba, la forma en que escuchaba atentamente, sin intención de arreglarla. Los dos formaron una pareja improbable pero fuerte. Construyeron un amor que, a primera vista, parecía equilibrado, un equilibrio justo entre libertad y seguridad, sueños y estructura.
Vivían en un apartamento espacioso, con libros por todas partes, cuadros con significados personales y plantas que Julia olvidaba regar y Daniel cuidaba en silencio. Sus rutinas estaban llenas de cariño, el café que él preparaba con esmero, las notas que ella garabateaba antes de irse a trabajar, las cenas relajadas los fines de semana. Durante los primeros años, su relación parecía fluir con naturalidad. Había complicidad, sexo desenfrenado, risas fáciles, e incluso sus discusiones tenían cierta elegancia, porque, en el fondo, sabían escucharse. Daniel nunca fue controlador, y Julia nunca fue sumisa. Eran dos adultos hechos y derechos que intentaban construir algo juntos, con un cariño genuino y, al parecer, inquebrantable. Tenían planes de tener hijos, aunque pasaron los años sin que se materializaran. Ella decía que no era el momento, y él lo comprendía. No había presión, solo el deseo silencioso de ver crecer la vida alrededor del amor que habían cultivado. Sus amigos los veían como una pareja modelo. No por su perfección, porque nunca lo pretendieron, sino por su evidente compañerismo, su respeto, la forma en que se miraban incluso en silencio. En las fiestas, Julia flotaba entre los grupos, contando historias, haciendo bromas, encantadora. Daniel observaba desde lejos, sonriendo con ternura, sabiendo que ese resplandor era parte de lo que lo hacía amarla. Pero no todo era aire fresco. Con el paso del tiempo, aparecieron pequeñas grietas, casi invisibles, que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Julia comenzó a mostrar cierta inquietud, como si la estabilidad que una vez le dio seguridad comenzara a sentirse como una especie de prisión invisible. Se frustró con los silencios de Daniel, con su calma que, a veces, parecía distante. Y él, aunque atento, no sabía cómo alcanzar ese lugar interior donde ahora parecía perdida. Lo intentó, con gestos, escuchando, con paciencia, pero la conexión que antes fluía naturalmente ahora requería esfuerzo. Las conversaciones ya no fluían como antes. No por falta de amor, sino quizás por el excesivo ruido interno que ambos no sabían cómo compartir. Julia hablaba de nuevos proyectos, cambios de carrera, viajes solos. Daniel la apoyaba, aunque, en el fondo, temía que algo se le escapaba. Ella buscaba más vida en el exterior, y él intentaba mantener su vida interior funcionando. Esto creó una tensión silenciosa entre ellos. Nada evidente. Ninguna crisis declarada. Solo un distanciamiento gradual, hecho de pequeñas ausencias, miradas que ya no coincidían, caricias que no perduraban, palabras que se quedaban atrapadas en medio del camino. A veces, Julia parecía volver a ser la de antes. Llegaba a casa emocionada, compartiendo detalles de nuevos encuentros, nuevos intereses, y Daniel la escuchaba, sonriendo, intentando mantener el entusiasmo incluso cuando sentía que ya no formaba parte de esa nueva energía. No se quejaba. Agradecía cada gramo de amor que le quedaba. Pero algo estaba cambiando. Un vacío difícil de definir, como si aún compartieran la misma casa pero ya no el mismo aliento. Daniel no hablaba de ello con nadie. Ni siquiera con su amigo más cercano. Se guardaba su incomodidad para sí mismo, quizá temeroso de admitir que el amor que habían cultivado tan profundamente pudiera estar enfermizo. Julia, en cambio, se confesaba con algunos amigos, pero siempre de forma confusa, como si no supiera exactamente qué sentía. Decía que aún amaba a Daniel, pero que se sentía invisible, como si viviera junto a alguien que ya no la veía con los mismos ojos. No hubo traición. Todavía no. Pero había una sombra. Y a veces, las sombras son el presagio más peligroso. Una tarde, Julia llegó a casa más tarde de lo habitual. Dijo que había perdido la noción del tiempo. Daniel la creyó, como siempre. No había sospechas, solo una inquietud silenciosa que no podía explicar. Parecía diferente. Más distante, pero a la vez más luminosa. Como si estuviera en otro lugar. Y ese lugar ya no era suyo. Aún así, se esforzó. Le preparó sus platos favoritos, organizó pequeñas sorpresas, reservó fines de semana en cabañas, como en sus primeros años. Julia sonrió, le dio las gracias, pero la sonrisa ya no se reflejaba en sus ojos. Algo se había roto allí, pero Daniel aún no lo sabía. Julia, quizá, tampoco lo sabía con claridad. Solo sentía que faltaba algo,
y empezó a buscarlo afuera, en los lugares equivocados, por los caminos más peligrosos. Pero por ahora, todo seguía en silencio. Un silencio que grita lentamente, pero que aún no se ha roto. Aún no había un dolor declarado. Aún no había un fracaso confesado. Seguían siendo pareja a los ojos del mundo. Seguían compartiendo la cama, se besaban por la mañana, se decían, buenas noches, amor. Pero en su interior, algo estaba cambiando. Y lo que ninguno de los dos sabía era que, muy pronto, tomarían una decisión. Una decisión que lo cambiaría todo. Una decisión sin vuelta atrás. Pero hasta entonces, solo eran Daniel y Julia. Dos desconocidos que intentaban seguir siendo la pareja que una vez se enamoró por casualidad y construyó un amor tan hermoso que parecía inquebrantable. Hasta que dejó de serlo. Julia empezó a salir más. La excusa era casi siempre la misma: eventos de empresa, cenas con compañeros, reuniones de última hora. Daniel nunca fue de los que hacían preguntas invasivas. Confiaba. Siempre lo había hecho. No por ingenuo, sino porque creía que el amor necesitaba ese espacio para respirar. Pero con el paso de los meses, la frecuencia de estos encuentros empezó a incomodarla. No había nada explícito, nada que indicara claramente un problema real, pero tenía la sensación constante de que ya no estaba presente, ni siquiera cuando estaba en casa. Julia se convertía, cada vez más, en una versión refinada de sí misma en presencia de Daniel, como si filtrara sus emociones y palabras para no causar incomodidad. Él notaba esta preocupación exagerada y sentía que algo se le escapaba cada día. Las conversaciones se volvieron más prácticas, centradas en facturas, horarios y tareas. Las muestras de afecto aparecieron como gestos automáticos, desprovistas de su anterior espontaneidad. Daniel intentó recuperar los momentos que los habían unido. Hizo reservas en lugares que les gustaban, compró entradas para obras de teatro, sugirió viajes rápidos a lugares que habían visitado en el pasado. Julia aceptó, pero siempre estaba distraída, dividida entre el presente y un mundo al que Daniel no podía acceder. En uno de esos intentos, durante un fin de semana en una cabaña remota, la observó mientras jugueteaba con su teléfono con una sonrisa discreta, casi contenida, como si intentara ocultar una emoción que se le escapaba de las comisuras de los labios. Eso quedó grabado en su mente como una advertencia que se negaba a ser ignorada. Los pequeños gestos comenzaron a convertirse en símbolos de algo más grande. La falta de respuesta inmediata a los mensajes, las sonrisas contenidas, los cambios repentinos de ropa para irse rápido, la constante necesidad de conectar con algo exterior. Daniel empezó a notar el perfume diferente que usaba, más dulce, más llamativo, y su maquillaje cada vez más elaborado, incluso para encuentros informales. No quería sospechar, no quería alimentar la paranoia, pero una inquietud constante crecía en su interior. Cuando intentaba hablar, Julia lo ignoraba. Dijo que estaba cansada, que todo estaba bien, que era solo una fase. Pero su mirada se apartaba de la suya con una frecuencia nunca antes vista. Y Daniel, que siempre había estado tranquilo, empezó a dormir con el pecho apretado, con pensamientos que se repetían en la noche, tratando de encontrarle lógica a la ausencia. La separación se volvió insoportable. Sus cuerpos seguían compartiendo la misma cama, pero ya no se tocaban. Sus palabras se volvieron mesuradas, sus respiraciones, irregulares. La sensación de estar junto a alguien y, al mismo tiempo, solo era sofocante. Daniel empezó a revivir mentalmente los últimos meses, intentando identificar dónde se habían extraviado. Pero no encontraba respuestas. Seguía haciéndolo todo por ella. Preparaba café, organizaba la casa, recordaba fechas importantes. Pero sentía que, incluso ofreciéndole todo, era cada vez más invisible a sus ojos. Julia, en cambio, libraba una guerra silenciosa en su interior. Él sabía lo que hacía, pero no sabía cómo detenerse. No era una mujer fría ni frívola. Pero se había dejado arrastrar por una cercanía que, al principio, parecía inofensiva. Empezó con largas conversaciones sobre literatura, luego música, luego el vacío que sentía a pesar de estar casada. Fue una conexión intelectual que pronto se transformó en algo más íntimo, más peligroso. Se dijo a sí misma que era solo una evasión momentánea, que aún amaba a Daniel, que todo volvería a la normalidad. Pero no fue así.
El otro hombre empezó a ocupar sus pensamientos, sus agendas, sus deseos. Julia empezó a vivir dos vidas, una dentro de casa, con sonrisas contenidas e intentos de normalidad, y otra fuera, hecha de miradas intensas, manos entrelazadas y encuentros tensos. Y esta duplicidad empezó a pasarle factura. El peso de la culpa se mezcló con el deseo. Se sentía dividida, desgarrada, incapaz de decidir hacia dónde correr. Daniel se dio cuenta de la separación definitiva un sábado por la noche. Habían quedado en cenar juntos. Pasó horas preparando su plato favorito, compró el vino adecuado, encendió velas y puso música suave. Julia había llamado minutos antes, diciendo que no podría ir, que había surgido un compromiso de última hora, algo del trabajo, una obligación. Su voz sonaba incómoda, pero no insistió. Colgó y se sentó allí, a la mesa puesta, mirando la comida que se enfriaba. En ese momento, algo dentro de él se desmoronó. No era ira. Era un duelo silencioso. El duelo de alguien que se da cuenta de que alguien que sigue presente lo está dejando atrás. Se levantó, empacó todo, se sentó en el sofá y permaneció en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en lo que había estado tratando de evitar. Y en ese pensamiento, decidió que necesitaba saber la verdad. No por control, sino por dignidad. Al día siguiente, esperó a que Julia saliera de casa y, sin intención de invadir su privacidad, miró el celular que había dejado en la mesa de la sala. No había contraseñas. No había espionaje. Solo había una serie de mensajes recientes, abiertos, con un nombre que había escuchado antes en conversaciones casuales. Lo leyó despacio, como si no quisiera confirmar lo que ya sabía. Las palabras eran claras. Había habido reuniones, había habido promesas, había habido intimidad. Ya no era una sospecha. Era un hecho. La traición estaba allí, desnuda, directa, palpitando en la pantalla de un dispositivo olvidado. Daniel no reaccionó de inmediato. No es que no doliera, sino porque el dolor era tan profundo que se congeló. Se levantó, se lavó la cara y salió a caminar. Consideró confrontarla, gritar, llorar, exigir una explicación. Pero decidió esperar. Esperar el momento adecuado. No por venganza, sino por dignidad. Por respeto a sí mismo. En los días siguientes, actuó como si no supiera nada. Observaba a Julia con la delicadeza de quien ya no espera nada, pero aún ama. Y eso fue lo que más lo destruyó, amar a alguien que ya estaba en otro lugar. Ella siguió actuando con cautela, creyendo que aún podía ocultarlo. Pero había demasiadas señales. Cuando dijo que iba a una cena de empresa, Daniel simplemente asintió. Cuando ella sonrió, mirando su teléfono, él simplemente observó. No hubo más preguntas. Solo la silenciosa preparación para la revelación que debía suceder. Y esta revelación llegó un fin de semana cualquiera, en un restaurante donde Julia había dicho que estaría con unos colegas. Daniel, por impulso o intuición, decidió ir. No para vigilar la situación, sino porque, en el fondo, sabía lo que encontraría. Llegó, entró, miró a su alrededor. Y lo vio. Julia, sentada en una mesa de la esquina, sonriendo, con las manos sobre las de otro hombre. La escena fue breve, pero suficiente. La imagen ardía en su interior con una fuerza indescriptible. Caminó hacia la mesa, se detuvo frente a ellos dos. Julia lo vio y palideció al instante. Retiró las manos, su sonrisa se desvaneció. El silencio invadió la sala a su alrededor. Intentó ponerse de pie, intentó decir algo. Pero Daniel, con voz firme y serena, simplemente dijo, ¿cómo explicas esto? Y en ese momento, supo que todo estaba a punto de derrumbarse. Intentó responder, murmuró disculpas y extendió las manos. Pero él la interrumpió, con el dolor evidente en sus ojos, no necesitas explicarme nada más. Sé lo que pasó aquí. Me voy. Sé feliz con él. Y entonces le dio la espalda, dejando atrás no solo una traición, sino todo un amor. Y lo que Julia aún no sabía, lo que aún esperaba aflorar, era lo que realmente se había perdido en esa mesa,
algo mucho más grande que un matrimonio, algo que, al revelarse, cambiaría para siempre la forma en que se veía a sí misma, al hombre que una vez dijo amar, y todo lo que había decidido destruir. La vida continuó después de cenar. No con normalidad, ni en paz, pero continuó. Daniel no regresó a casa esa noche ni la siguiente. Tomó algo de ropa y documentos y se registró en un hotel temporal en la ciudad. Julia le envió mensajes, le dejó mensajes de voz, intentó llamarlo incontables veces. Él no respondió. Guardó silencio, no por desprecio, sino porque aún necesitaba descubrir cómo lidiar con el dolor sin dejar que lo destrozara por completo. Lo que más dolió no fue el final, sino cómo terminó todo. La traición no fue solo física, sino emocional, profunda y persistente. Julia no se dejó llevar por un impulso, construyó, poco a poco, un nuevo vínculo a la sombra del que aún tenía con él. Y eso, para Daniel, era innegociable. Sin embargo, los días de distancia y silencio dieron paso poco a poco a algo más, comprensión. No a aceptación ni olvido. Sino a la comprensión de que si quería seguir adelante, con o sin ella, tendría que afrontar ese dolor de frente, y más que eso, comprender que había causado el derrumbe. Porque, en el fondo, Daniel sabía que ningún amor muere de la noche a la mañana. Siempre hay grietas que se forman, pequeñas decisiones que se acumulan, ausencias que crecen silenciosamente. Y él también estuvo presente en este proceso, aunque pasivamente. Fue después de una semana que Julia por fin logró hablar con él. Le envió un mensaje diciendo que no quería justificar lo injustificable, pero que necesitaba pedir perdón mirándolo a los ojos. Daniel no respondió. Simplemente apareció. El apartamento aún tenía sus huellas por todas partes. Los libros en la estantería, las pantuflas en la puerta del dormitorio, el cuadro del salón que habían elegido juntos en un viaje lejano. Julia lo recibió con la mirada cansada, sin maquillaje, el pelo recogido de forma descuidada y una mirada que mezclaba miedo, vergüenza y un amor reprimido que, a pesar de todo, aún existía. Le pidió que se sentara, le ofreció agua e intentó disimular su nerviosismo con gestos banales. Daniel se negó. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, mirándola con una mirada serena pero distante. Ella empezó a hablar despacio, en voz baja y temblorosa, diciendo que no esperaba que él apareciera en ese restaurante, que nunca había tenido el valor de decírselo porque no sabía cómo afrontar su propia culpa. Admitió que se había perdido a sí misma, que había confundido necesidad con pasión, que había buscado afuera algo que sentía que había desaparecido en su interior. Habló con sinceridad. Admitió su error sin remordimientos. Lloró. Daniel escuchó en silencio. Sin interrumpir, sin reaccionar. Cuando terminó, el silencio entre ellos se sintió como un campo minado. Hasta que finalmente él habló, con una calma que dolió más que cualquier grito: «Te perdono». Julia se derrumbó. Intentó acercarse, tocarlo, buscar alguna señal de esperanza, pero él retrocedió con suavidad. Dijo que el perdón no era una invitación a un nuevo comienzo, sino un cierre. Que aún había cariño, pero que el amor que había destruido esa noche no podía reconstruirse. Julia insistió, diciendo que quería recuperarlo, que quería demostrarle que aún podían ser felices. Pero Daniel negó con la cabeza, su mirada dejaba claro que ya se había ido, aunque seguía allí. Se quedó quieta, con lágrimas corriendo por su rostro, como si solo en ese instante hubiera comprendido el verdadero significado de la pérdida. Y fue en ese momento, ante la imposibilidad de empezar de nuevo, que sintió la necesidad de decir algo que había estado reprimiendo desde mucho antes de la traición. Una confesión que la quemaba por dentro, que llevaba como un peso, y que, por mucho que creyera poder enterrar, ahora parecía urgente, necesaria, casi vital. Le pidió que se sentara, diciéndole que necesitaba decirle algo que nunca había tenido el valor de revelar. Daniel dudó, pero se sentó. El aire entre ellos se sentía más denso que nunca. Julia respiró hondo, miró al suelo y comenzó. Dijo que, unos meses antes de la traición, una noche cualquiera, decidió hablar con Daniel sobre lo que sentía. Dijo que ya no se sentía vista, que se había vuelto invisible dentro del matrimonio, que necesitaba ser escuchada, deseada y rescatada. Dijo que había comenzado esta conversación con la intención de pedir ayuda, de intentar salvar lo que quedaba entre ellos. Pero esa noche,
cuando intentó abrirse, Daniel la interrumpió a media frase, diciendo que estaba cansado, que necesitaba dormir y que podrían hablar de ello más tarde. Y él, más tarde, nunca llegó. La hizo sentir rechazada, descartable, y fue en ese vacío que comenzó a abrirse a la presencia de otro. Daniel escuchó atentamente, pero sin mostrar sorpresa. Sabía que a veces había fallado, sabía que su silencio también había sido cruel. Pero lo que Julia dijo a continuación lo cambió todo. Dijo que, aún así, después de esa noche frustrante, lo había intentado una vez más. Y fue entonces cuando, sin querer, encontró un viejo diario de Daniel guardado en el armario de la oficina. Lo leyó, quizás por impulso, quizás por necesidad. Y dentro de ese cuaderno, encontró algo que nunca imaginó, una carta que había escrito meses antes, en la que decía que la había sentido alejarse, que tenía miedo de perderla, pero que no sabía cómo volver a encontrarla. Una carta nunca entregada, pero llena de dolor, de amor, de una fragilidad que ella nunca imaginó que existía dentro de él. La carta hablaba del miedo a no ser suficiente, de la sensación de sentirse abandonado, del intento frustrado de mantener el matrimonio cuando ya sentía que lo estaban alejando. Julia, al leer esas palabras, se quedó impactada. Porque se dio cuenta de que, al mismo tiempo que ella se sentía ignorada, él también se sentía rechazado. Ambos gritaban por dentro, pero en direcciones opuestas. Y por no escucharse, terminaron perdiéndose el uno al otro. Daniel bajó la cabeza. Guardó silencio un buen rato. Luego levantó la vista y le preguntó por qué nunca había hablado de ello. Julia dijo que estaba avergonzada. Que sentía que estaba invadiendo algo muy íntimo. Que no sabía cómo abordarlo. Y que cuando finalmente tuvo el valor, ya estaba demasiado involucrada con la otra persona, ya había cruzado la línea de la devolución. Llorando, dijo que se sentía miserable. Porque ahora sabía que si realmente se hubiera sincerado sobre esa conversación, tal vez todo se podría haber evitado. Respiró hondo. Dijo que la carta no era una excusa. Que no la justificaba, pero la ayudaba a entender. Y eso, en cierto modo, era lo que más le dolía, saber que tal vez podrían haberlo salvado todo si hubieran tenido el valor de desnudarse emocionalmente antes. Julia se acercó y le pidió que leyera la carta con ella. Quería que sintiera que, en algún momento del camino, todavía lo habían intentado. Daniel tomó el cuaderno con manos temblorosas. Leyó la carta en voz alta. Se le quebró la voz. Sentía un gran pesar. Era la despedida de un hombre que amó y ya no sabía cómo ser amado. Cuando terminó, Julia estaba llorando. Daniel también. Se quedaron en silencio. Ya no había ira, ni máscaras. Solo dos personas heridas, sentadas una al lado de la otra, cargando con los restos de un amor que era real pero que no soportaba su despreocupación. Julia le preguntó si aún la amaba. Daniel dijo que sí. Pero que era un amor diferente. Un amor que perdonaba pero no correspondía. Y entonces lo comprendió. Que, por mucho perdón que recibiera, las consecuencias de las decisiones del pasado eran irreparables. Perdió al amor de su vida. No por falta de amor, sino por elegir el momento equivocado para rendirse. Y mientras el día oscurecía afuera, los dos permanecieron allí, uno junto al otro, como buenos amigos, como íntimos desconocidos, como una pareja que se amaba profundamente y se destruía en silencio. Y aún con todo dicho, todo explicado, aún quedaba algo por venir. Algo que Julia aún necesitaba ver. No con los ojos, sino con el corazón. Porque el verdadero impacto de todo lo sucedido aún estaba por revelarse. Después de ese día, no hubo reconciliación. Ni una ruptura abrupta. Daniel no desapareció de la vida de Julia, ni ella imploró un regreso que ya sabía imposible. Lo que ocurrió, sin embargo, fue una larga y silenciosa despedida que ambos vivieron a su manera. A partir de esa tarde, cada uno tomó su camino, aunque con pasos tímidos, cargando sobre sus hombros el peso de lo vivido y de lo destruido. Julia, ahora sola en el apartamento que antes le había parecido demasiado grande simplemente por estar vacío, comenzó a redescubrir sus espacios. Los cuadros, antes inofensivos, comenzaron a incomodarla.
La mesa del comedor para dos, ahora siempre puesta con un solo plato, se convirtió en un símbolo cruel de lo que quedaba atrás. Y la cama, que ocupaban con los cuerpos entrelazados, se volvió fría, ancha e impersonal. No era la ausencia física de Daniel lo que dolía, sino el silencio que dejaba en cada rincón de la casa. Un silencio que cargaba recuerdos, conversaciones interrumpidas, miradas no devueltas, palabras que deseaba haber dicho antes de que todo explotara. Daniel, por su parte, alquiló un pequeño apartamento cerca de la universidad. Un espacio sencillo de paredes claras, grandes ventanales y una vista a la nada. Necesitaba silencio, pero también luz. El nuevo hogar no albergaba recuerdos, y eso era todo lo que necesitaba en ese momento, la oportunidad de reconstruirse sin ser atormentado por el pasado. Empezó a dedicarse más plenamente a su trabajo, se involucró en proyectos y aceptó invitaciones a conferencias que antes había rechazado. Pero aunque mantenía una apariencia serena, había noches en que la almohada era cómplice de las lágrimas que no permitía caer durante el día. No lloraba por Julia, sino por el fin de la versión de sí mismo que existía junto a ella. Era como si hubiera perdido una parte de su propia identidad, la que nació y floreció en el amor que una vez compartieron. Unas semanas después, Julia decidió escribir. No una carta de reconciliación, sino una confesión. Necesitaba decir todo lo que sentía, sin esperar respuesta. Tomó papel y bolígrafo, quizá en un intento inconsciente de volver a la esencia de cuando todo era sencillo entre ellos, y escribió. Dijo que todavía se despertaba pensando en él, que todavía oía su voz al caminar por la casa, que a veces cogía 2 cubiertos antes de recordar que estaba sola. Dijo que el hombre con el que le había sido infiel había desaparecido de su vida unos días después de aquella fatídica cena. No hubo discusiones, ni despedidas dramáticas. Solo una separación repentina, casi cruel, que no intentó detener. Porque en el fondo, sabía que esa relación estaba construida sobre cimientos podridos. Y que, por mucho que él le dijera lo que quería oír, nunca lo amó. Era a Daniel a quien amaba. Siempre lo había amado. Pero el amor que sentía ahora era agridulce. Sabía a arrepentimiento, a pérdida, a una comprensión tardía. En la carta, decía que entendía por qué él no quería regresar, que no esperaba nada más, pero que necesitaba que él supiera, lo entendía. Entendía que la traición comenzó mucho antes del contacto físico. Comenzó cuando dejó de luchar, cuando eligió guardar silencio, cuando prefirió ser comprendida por un extraño antes que enfrentar el dolor de hablar con el hombre que amaba. Terminó la carta diciendo que esperaba que él fuera feliz. Verdaderamente feliz. Que encontrara a alguien que lo mirara como ella debería haberlo mirado hasta el final. Dobló el papel, lo metió en un sobre sencillo y se lo entregó al salir de la universidad, sin ceremonias, simplemente diciendo, no hace falta que respondas. Solo léelo. Daniel tardó 3 días en abrirlo. No por desprecio, sino por miedo a lo que encontraría entre líneas. Cuando por fin lo leyó, solo, de madrugada, cuando el sueño se negaba a llegar, algo en su interior se quebró. El dolor dio paso a un suave anhelo. Un anhelo de verdad, aunque fuera por un tiempo limitado. Y allí, entre líneas escritas con arrepentimiento y amor, Daniel comprendió que Julia por fin lo había entendido todo. Y eso, en sí mismo, era una forma de redención. El tiempo pasó, como siempre. Ambos siguieron adelante con sus vidas, aunque con heridas abiertas. Conocieron nuevos amigos, reconectaron con viejos. Julia volvió a pintar, algo que había descuidado durante su matrimonio. Redecoró la casa, sacó fotos viejas de los marcos y exhibió imágenes de viajes en solitario. Poco a poco, reaprendió a estar consigo misma. Daniel, por otro lado, se acercó a una compañera de trabajo, Ana, alguien con quien compartía intereses intelectuales y una discreta sensibilidad que, en cierto modo, se asemejaba a la ligereza inicial de Julia. Pero era diferente. No había comparación. Era un nuevo vínculo, libre de las sombras del pasado. Y cuando, meses después, Ana puso su mano sobre la de él mientras tomaban un café, supo que estaba listo para empezar de nuevo. No porque hubiera olvidado a Julia, sino porque había aprendido a vivir con el recuerdo sin dolor. Fue una mañana de primavera, casi un año después de su ruptura, cuando Julia y Daniel se reencontraron por casualidad en una feria del libro.
No había tensión. Solo sonrisas tímidas y un saludo sereno. Charlaron unos minutos, intercambiando impresiones sobre títulos, hablando de trivialidades, y entonces ella, con valentía, le preguntó si estaba bien. Daniel sonrió levemente y dijo que sí. Preguntó por ella, y ella también dijo que sí. Y en ese breve instante, sin decir nada explícito, ambos supieron que estaban en paz. Unos días después, la invitó a tomar un café. Como amigos. Julia aceptó. Y fue en esa reunión que, por primera vez desde entonces, hablaron con naturalidad. Rieron, recordaron buenos momentos, hablaron de proyectos, libros y del tiempo. Julia vio una tranquilidad en los ojos de Daniel que no había visto en años. Y, al final de la reunión, cuando él se despidió con un abrazo largo, fuerte y respetuoso, se dio cuenta de que había perdido a ese hombre. No por otra mujer, sino por su propia ausencia. Por el vacío que se había creado entre ellos con los años. No lloró. Simplemente sintió. Esa noche, al llegar a casa, abrió la última carpeta de archivos viejos en su ordenador y encontró un video de un viaje que habían hecho 5 años atrás. Estaban en un pueblo pequeño, llovía ligeramente y ambos se reían de algo trivial. Julia se encontró mirando a Daniel con un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. Y entonces comprendió. Comprendió de verdad. Lo que había perdido no era solo un marido. Era el único hombre que la veía por completo. Que la amaba de verdad, que intentaba aferrarse a ella incluso cuando se le escapaba. Había perdido un hogar. Y ahora, aunque había aprendido del dolor, no había vuelta atrás. Unos meses después, Daniel se casó con Ana. Fue una ceremonia sencilla e íntima, donde amigos cercanos se conmovieron con los votos que hablaban de reconstrucción, paciencia y amor maduro. Julia fue invitada. Consideró declinar la invitación. Pero decidió ir. Se sentó discretamente en una banca lateral. Aplaudió con sinceridad. Sonrió con ternura. Y cuando la mirada de Daniel se cruzó con la de ella por un breve instante, asintió respetuosamente. Sin resentimientos. Sin melancolía. Solo gratitud. Julia regresó a casa en paz. Por primera vez en mucho tiempo. Sabía que, aunque ya no era el amor de la vida de Daniel, había formado parte de una historia real. Y eso, por doloroso que fuera, también era un privilegio. Lo que quedó, al final, no fue el escándalo de la traición ni el vacío de la pérdida. Fue la certeza de que el amor, herido, quizá no sobreviva, pero nos enseña. Nos enseña a escuchar antes de que el silencio grite, a valorar antes de que desaparezca, a reparar antes de que se rompa. Y, sobre todo, nos enseña que hay errores que, por mucho que se perdonen, dejan cicatrices donde antes hubo promesas. Cicatrices que ya no duelen, pero que jamás se borrarán. La boda de Daniel con Ana no fue un evento rodeado de ostentación ni promesas irrealistas, sino un delicado ritual, envuelto en una atmósfera serena y cargada de significado. Entre sus manos unidas y sus miradas cómplices, se palpaba una madurez que el tiempo, el dolor y la reconstrucción habían forjado pacientemente. Daniel no era el mismo hombre que una vez salió del restaurante con el corazón destrozado, ni el que pasaba noches en silencio intentando comprender el vacío que Julia había dejado. Había renacido en su propia piel, con otras certezas, otros miedos y, sobre todo, con la conciencia de que amar de nuevo requería valentía, pero que esta valentía no nacía de la ausencia de cicatrices, sino precisamente de ellas. El amor que creció entre él y Ana no estaba hecho de euforia juvenil ni de pasiones impacientes, sino de respeto, escucha y entrega genuina. Ana no intentaba ocupar el lugar de nadie, y quizá eso era lo que más le atraía de ella, la ligereza de quien no se imponía, pero sabía permanecer cuando todo era aún sombra. Julia, en cambio, vivió el matrimonio de Daniel como si viera la escena final de una película que protagonizaba y, de repente, se convirtiera en una simple espectadora. No era amargura ni celos lo que sentía, sino una nostalgia melancólica que se manifestaba en los momentos más inesperados. Vivía con dignidad, intentando, día tras día, permanecer anclada en su nueva realidad. El apartamento había sido reformado, los cuadros reemplazados, los muebles reorganizados, pero había una parte del recuerdo que, por mucho que intentara borrar, persistía obstinadamente.
Estaba en el sonido de la tetera hirviendo, en el reflejo de la ventana al anochecer, en el olor a madera de una calle que solían caminar juntos. Julia empezó a ir a terapia, no por desesperación, sino por necesidad de comprensión. Quería perdonarse de verdad, no solo superficialmente. Quería entender por qué, habiendo tenido tanto, lo había arriesgado todo por tan poco. Y la respuesta llegó a fragmentos, en sesiones silenciosas donde solo hablaba el llanto, y en otras más lúcidas, donde se daba cuenta de que se había convertido en rehén de una falta que ella misma creaba. En una de estas reuniones con la terapeuta, se enfrentó a uno de los mayores dilemas morales de su vida: ¿habría bastado el amor si hubiera elegido luchar en lugar de huir? La pregunta no era sobre Daniel, ni sobre el otro hombre, sino sobre ella misma. Sobre en quién se había convertido. Sobre qué esperaba de una relación, qué necesitaba dar y qué esperaba recibir. Y la respuesta, aunque difícil de aceptar, fue clara: sí, el amor era suficiente, pero no sabía cómo sostenerlo. Y comprender esto la liberó. No en el sentido de borrar el pasado, sino de dejar de huir de él. Julia comenzó a abrirse a otras personas, no con el mismo entusiasmo de antes, sino con la madurez de quien lo ha perdido todo y sobrevivido para reconstruir con mayor conciencia. La amistad entre ella y Daniel se mantuvo discreta. Intercambiaban mensajes esporádicos, a veces un saludo rápido cuando se cruzaban, o una sonrisa cómplice cuando compartían el mismo círculo social. Ninguno se imponía, pero había respeto, y esto era algo que ambos valoraban sinceramente. En cierto momento, Julia fue invitada a una exposición de arte donde Daniel iba a dar una lectura de poesía. Consideró declinar la invitación, pero algo en su interior la impulsó a ir. Al llegar, lo vio en el escenario, seguro y sereno, leyendo fragmentos de autores que siempre habían formado parte de su universo. Al final de la lectura, sus miradas se encontraron y, por un breve instante, sintió como si hubiera retrocedido en el tiempo. Pero no con dolor. Solo con reconocimiento. Allí había un hombre al que había amado y que la había amado a ella. Eso fue suficiente. Al salir, intercambiaron algunas palabras. Ella lo felicitó por la lectura, él le dio las gracias amablemente. Hablaron de arte, literatura contemporánea y de cómo las palabras aún tenían el poder de sanar. Fue entonces cuando apareció Ana. Elegante, con una sonrisa acogedora y sin rastro de inseguridad. Extendió la mano a Julia y, con inesperada generosidad, le agradeció su presencia. Julia respondió con sinceridad, diciendo que no se lo esperaba, pero que se alegraba de ver a Daniel tan bien. Ana sonrió y, con desconcertante sencillez, respondió: es una persona increíble. Pero antes que yo, alguien lo cuidó con mucho cariño. Gracias por eso. Estas palabras le dieron a Julia un abrazo y un puñetazo a la vez. Porque, en ese momento, comprendió que, incluso con todo lo sucedido, parte de quien Daniel era hoy también provenía de ella, y eso nadie podría borrarlo. Los días siguientes fueron más ligeros. Julia empezó a escribir. Textos cortos, reflexiones, recuerdos que antes se guardaba para sí misma. No con la intención de publicarlos, sino de escucharse, comprenderse, poner orden en el caos que una vez la invadió. Se unió a un club de lectura, hizo nuevos amigos y disfrutó de las cosas sencillas. Y un día, mientras paseaba por un parque al caer la tarde, sintió que la soledad que la había atormentado durante tanto tiempo comenzaba a transformarse en soledad. Ya no se trataba de la ausencia de alguien, sino de su propia presencia. Empezó a ver el tiempo de otra manera, a exigirse menos, a perdonarse de verdad. Y, sobre todo, a aceptar que, aunque algunas decisiones tienen consecuencias irreversibles, también traen lecciones que nos moldean. Daniel y Ana viajaron durante su primer año de matrimonio. Visitaron lugares que él y Julia siempre habían prometido ver, pero nunca lograron. No por desafío, sino por un sincero deseo de vivir el presente. En uno de estos viajes, Daniel le escribió una nota a Ana diciéndole que, por primera vez en años, se sentía exactamente donde debía estar. Y ella, leyéndola junto a una ventana con vistas a un campo dorado, respondió con un beso silencioso que lo decía todo. No eran perfectos. Pero sabían amar. Sabían reparar los defectos antes de que se convirtieran en fisuras, sabían escuchar con calma, sabían elegirse el uno al otro cada día.
Y eso era todo lo que Daniel siempre había deseado. Al regresar de este viaje, Daniel encontró entre sus viejos papeles la carta que Julia le había escrito tras su ruptura. La releyó. No sintió dolor ni añoranza, solo un profundo respeto por esa mujer que, a pesar de todo, tuvo el valor de reconocer sus defectos y buscar la redención. Guardó la carta en una carpeta titulada Cosas que me enseñaron, y cerró el cajón con una sensación de cierre. Ya no había huecos, ni preguntas sin respuesta. El ciclo se había cerrado con dignidad, y eso era más raro que cualquier reconciliación. Mientras tanto, Julia por fin conoció a alguien. Un hombre tranquilo y amable que no la presionaba para ser quien era. El comienzo fue tímido, sin grandes expectativas, pero poco a poco, se dio cuenta de que había espacio para un nuevo comienzo. No de la misma manera, no con el mismo brillo intenso de antes, sino con una luz suave y constante que no quema, solo calienta. Aprendió a valorar el silencio reconfortante, la conversación sincera y el contacto sin prisas. Aún no estaba enamorada, pero estaba abierta. Y eso, para ella, fue un milagro en sí mismo. Al reflexionar sobre todo lo vivido, cada uno cargaba con su propia versión de la historia. Daniel, convencido de que a veces el amor más puro no soporta la falta de cariño. Julia, consciente de que el amor también es una responsabilidad y de que cada decisión conlleva un peso. Pero ambos, en silencio, sabían que habían sobrevivido. Que habían madurado. Y que, a pesar del dolor, estaban listos para vivir nuevas historias con más verdad, más respeto y menos miedo. Pero había algo que Daniel aún no había dicho. Algo que se guardaba para sí, quizá por orgullo, quizá para protegerse. Un secreto que no cambiaría el pasado, pero que, de revelarse, podría reescribir la percepción de Julia sobre todo lo sucedido. Aún no sabía si se lo diría. Quizá no fuera necesario. Quizá fuera la última parte de una historia ya concluida. Pero mientras contemplaba el atardecer desde el balcón con Ana a su lado, sintió que el tiempo lo revelaría por sí solo. Porque algunas verdades no necesitan ser contadas. Simplemente encuentran la manera de ser comprendidas. Era principios de otoño cuando Julia decidió responder a esa pregunta tácita que llevaba meses rondando en su interior. Sí, después de todo, ella y Daniel aún podían verse como personas que se respetaban, no por todo lo que habían vivido juntos, sino por todo lo que habían sobrevivido separados. Había pasado casi un año desde el divorcio, su matrimonio con Ana ya no era una novedad y su nueva vida parecía haber asentado sobre cimientos sólidos, sin los temblores constantes de antes. Julia no lo buscaba a menudo, pero tampoco había desaparecido del todo. Los pocos contactos que mantenían eran puntuales, objetivos y siempre muy cordiales. Ninguno de los dos forzaba los encuentros ni los evitaba. Era como si el tiempo hubiera convertido su conexión en una delgada línea entre el respeto y un tímido afecto que aún existía, aunque discreto. Pero al principio de la estación, algo en su interior la aferró con más fuerza. Quizás fuera el tiempo, la brisa diferente que hacía que las hojas se mecieran como si algo estuviera a punto de cambiar de nuevo. Lo invitó a tomar un café. No a un lugar que ambos conocieran, sino a un nuevo bistró que había abierto en el barrio junto a su antiguo apartamento. Un lugar neutral. Daniel dudó antes de aceptar. Se preguntó si la reunión era necesaria o si simplemente reabriría heridas que ya estaban cicatrizando. Pero, como siempre, la curiosidad venció al miedo. Llegó a la hora acordada, puntual como siempre. Julia ya lo esperaba, sentada en la mesa del exterior, con un libro abierto que claramente no estaba leyendo. Al verlo acercarse, se levantó con una sonrisa contenida, casi tímida. No había un aire de nostalgia, sino una calma clara y madura, como si ambos hubieran aceptado que ese momento no era un regreso, sino un punto final bien definido. Gracias por venir, dijo ella, apartando la silla frente a él. Daniel asintió levemente y se sentó, mirando a su alrededor durante unos segundos antes de fijar la mirada en ella. Sus ojos estaban tranquilos, menos apremiantes, pero con un brillo extraño, como si aún tuviera algo que decir. Empezó a hablar de su trabajo, luego de la exposición de fotografía que había visitado unos días antes y mencionó el club de lectura al que se había unido. Él respondió con cortés interés, pero sin entrar en detalles. Era evidente que ambos sabían que estaban allí por algo más.
Y entonces, después de que el camarero dejara los cafés en la mesa y se marchara, ella respiró hondo y dijo: Lo pensé mucho antes de llamarte. Temía que fuera una molestia, o que pensaras que quería algo que ya entendía que ya no existe. Pero no es eso. Necesitaba cerrar una puerta. No porque siga abierta, sino porque creo que la dejamos entreabierta, y eso me impide avanzar del todo. Daniel la observaba con esa expresión introspectiva que también conocía, pero que ahora parecía más difícil de descifrar. Continuó. Llevo conmigo la constante sensación de que, por mucho que lo haya entendido todo, por mucho que haya aceptado las consecuencias de lo que hice, todavía hay algo en ti que no entiendo. No se trata de mí. Se trata de ti. Nunca te pregunté, y quizás sea demasiado tarde para preguntar, pero quería saber, ¿cuándo me perdiste de verdad? Porque siempre imaginé que fue aquella noche en el restaurante. Pero a veces siento que fue mucho antes. Daniel bajó la mirada un instante, pasando los dedos por el borde de la taza, como si buscara la respuesta en el fondo del café. Cuando por fin habló, su voz era más baja de lo habitual, pero firme. Tienes razón. No fue esa noche. Esa noche solo selló el final. Pero la pérdida empezó antes. Empezó con las ausencias que dejaste atrás, que fingí no ver. Empezó cuando dejaste de contarme tus miedos y empezaste a ocultarlos tras una fuerza que sabía que no era real. Pero, Julia, también te perdí porque me perdí a mí misma. Seguí callada, alejándome, pensando que te estaba dando espacio, cuando en realidad nos estaba abandonando poco a poco. Sin darme cuenta, ya estábamos en lados opuestos de un muro que ninguno de los dos construyó a propósito, pero que se hizo demasiado grande para escalarlo. Y cuando leí esa carta, la que dejaste después, comprendí que el amor estaba ahí, solo que ambos tenían demasiado miedo de aferrarse a él. Julia se mordió el labio inferior, intentando contener la emoción. Su respuesta era todo lo que temía y, al mismo tiempo, necesitaba oír. Se había culpado tanto por la traición, la huida, el impulso, que olvidaba constantemente que el amor no muere solo. Suspiró y preguntó: ¿Crees que aún podríamos solucionar esto, si te lo hubiera dicho antes? La miró con dulce tristeza en los ojos. No había dolor allí. Solo conciencia. No lo sé. Quizás. Pero lo que sí sé es que, ya no tenía fuerzas para intentarlo sola. Y tú ya no quisiste intentarlo conmigo. Nos perdimos porque dejamos de mirarnos de verdad. Y no hay amor que pueda soportar eso. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y sostuvo la taza con ambas manos como si intentara controlar sus emociones. Se quedaron en silencio unos segundos, escuchando atentamente el sonido del mundo que los rodeaba. Era extraño como ese momento, a pesar de su peso, contenía una ligereza que antes no habían sabido sentir. Julia lo miró con sinceridad y dijo: Me alegro por ti. De verdad. Vi cómo la mirabas. Es diferente. Más libre. Y me alegra. Porque aunque fui responsable de todo, sé que merecías a alguien que te mirara así hasta el final. Daniel sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Y tú, Julia, tú también lo mereces. Solo que ahora sabes cómo mirar. Ella le devolvió la sonrisa, se conmovió, y en ese instante supo que era cierto. Que el perdón que necesitaba ya no era suyo. Era suyo. Y finalmente, por primera vez desde que todo pasó, sintió que tal vez estaba lista para perdonarse a sí misma. Se levantaron, pagaron la cuenta, compartiéndola como dos viejos amigos que respetan la historia que comparten, y se despidieron con un largo abrazo. No fue doloroso ni de arrepentimiento. Fue un abrazo de gratitud. De alguien que finalmente comprendió que el amor, por muy verdadero que sea, no garantiza un final feliz, pero deja cicatrices que, si se cuidan bien, se convierten en las raíces de algo nuevo. En los días siguientes, Julia volvió a la vida con más tranquilidad. Empezó un nuevo rumbo, viajó con amigos y una noche conoció a un hombre que no intentó ser su salvación, solo compañía. Un comienzo sin prisas, sin ansiedad, sin fantasmas. Por primera vez, no buscaba a Daniel en otro rostro. Y Daniel, al llegar a casa esa tarde, encontró a Ana sentada en el sofá, leyendo. Ella lo miró,
sonrió y le preguntó qué tal le había ido. Él simplemente respondió, estuvo bien. Era necesario. Y Ana, con la madurez que siempre lo cautivaba, no hizo más preguntas. Simplemente se acercó, lo abrazó y le dijo, me alegra que no tuvieras miedo de mirar atrás. Es lo que nos impulsa a seguir adelante con más confianza. Daniel sonrió. No necesitaba nada más. Ni preguntas ni explicaciones. El pasado, por fin, estaba en paz. Y el futuro, bueno, el futuro era ahora. El tiempo es un escultor silencioso. Moldea el dolor hasta hacerlo soportable, suaviza los recuerdos hasta que se vuelven menos nítidos y reescribe nuestros pasos sin pedir permiso. Con el paso de los años, todo lo que parecía urgente se convierte en recuerdo, y lo que era dolor, en historia. Julia, después de ese café con Daniel, comprendió que había llegado al límite de su culpa. No de arrepentimiento, porque éste nunca desapareció, sino de la parálisis que conlleva la sensación de indignidad para seguir adelante. Empezó a mirar el mundo con ojos menos desesperados, menos nostálgicos y más reales. Reales, como si reconociera que todo podría haber sido diferente, pero que, aún así, lo que quedó tiene valor. Reales, como si aceptara que no era víctima de las circunstancias, sino autora de decisiones, algunas desastrosas, otras necesarias. Dejó de buscarle sentido a cada pérdida y empezó a encontrar valor en lo que aún podía construir, aunque fuera con manos temblorosas. La relación con el nuevo hombre creció lentamente, como si ambos supieran que se acercaban con cicatrices visibles. Él no intentó arreglarla, y eso fue lo que más la conmovió. Por primera vez, estaba con alguien que no intentaba llenar los vacíos con promesas, sino con presencia. Julia no se enamoró como antes. No hubo explosión, ni la urgencia de un amor que lo consumiera. Era una sensación más tranquila, más sincera, como quien entiende que después de perderse una vez, lo mejor que puede hacer es no apresurarse a reencontrarse. No hablaron del futuro como quien hace grandes planes. Hablaron del presente, de cafés compartidos, paseos al final del día, la simple alegría de tener a alguien a quien escuchar, alguien a quien regresar. Daniel, a su vez, se sumergió en un nuevo ciclo. No porque intentara escapar del anterior, sino porque aceptó que el dolor también forma parte de crecer. Con Ana, encontró un tipo de amor que no había conocido antes. Un amor menos teatral, menos idealizado, pero mucho más estable y tierno. Ana era diferente de Julia en muchos aspectos, pero eso no era lo importante. Lo que realmente lo conmovió fue la forma en que ella insistía en estar presente incluso cuando el silencio resultaba incómodo. Fue la forma en que lo dejaba respirar sin exigir respuestas, cómo respetaba su espacio sin invadirlo y cómo lo elegía cada día sin presión. Su matrimonio no era perfecto, ninguno lo es, pero era cierto. Y Daniel, que tanto sufría por ser abandonado, ahora conocía el valor de alguien que se queda. Un domingo por la tarde, mientras revisaba archivos viejos en su computadora para preparar una clase, Daniel encontró un video guardado titulado Nosotros. Era una vieja grabación de un viaje que había hecho años atrás, cuando aún estaba casado con Julia. El video los mostraba a ambos en bicicleta por un sendero boscoso, riéndose de sus propias travesuras y deteniéndose para admirar la puesta de sol. Ana entró en la habitación mientras él observaba. Se sentó a su lado, lo observó en silencio y, tras unos segundos, le tomó la mano. Daniel la miró, sorprendido de que no dijera nada, pero ella simplemente sonrió y dijo con calma, es hermoso ver quién eras. Es hermoso ver en quién te has convertido. Y en ese gesto, supo que no necesitaba borrar el pasado para vivir plenamente el presente. Que amar a alguien nuevo no requiere olvidar a quien una vez amaste, solo aprender a no volver a él. Unos años después, la vida les deparó otro reencuentro inesperado. Julia organizaba una conferencia sobre reconexión emocional en las relaciones para un proyecto social que ayudaba a mujeres en proceso de reconstrucción personal. Uno de los panelistas era Daniel, autor de un libro recién publicado sobre literatura, memoria y afecto. Al encontrarse entre bastidores, el abrazo fue natural, ligero y sin tensión. Hablaron como dos adultos que conocen su propio dolor, pero ya no se culpan mutuamente. Al subir al escenario, Julia presentó a Daniel con sinceridad, hoy tengo el honor de compartir este espacio con alguien que, más que un exmarido,
formó parte de la historia que me enseñó a escuchar, incluso cuando era demasiado tarde para responder. El público aplaudió, pero lo que permaneció fue un silencio denso entre ambos mientras intercambiaban una mirada que decía, «Estamos en paz». Después del evento, se sentaron solos unos minutos en una habitación privada. No había nada más que hablar, así que la conversación fluyó con naturalidad. Daniel le contó que Ana estaba embarazada de su primer hijo. Julia sonrió con sinceridad y dijo que esperaba que el niño heredara el corazón de su padre. Él le dio las gracias, visiblemente conmovido. Julia habló del hombre con quien ahora compartía sus días, y Daniel se alegró de saber que había encontrado a alguien que veía más allá de sus errores. Rieron de viejas historias, intercambiaron recomendaciones de libros y hablaron sobre envejecer. Al despedirse, no dijeron, «hasta pronto», ni, «quizás algún día». Simplemente se miraron un momento más y aceptaron, con ternura, que ese era el verdadero final, un final sin dolor. Años después, Daniel sostenía en brazos a su hija recién nacida. Pequeña, frágil e increíblemente viva. Ana, a su lado, sonreía con cansancio y radiante. Miró a ese diminuto ser y pensó en todas las veces que creyó no tener fuerzas para volver a amar. Pensó en Julia, no con añoranza, sino con sereno respeto. Porque, a pesar de todo, parte del hombre que ahora era se formó en las ruinas de aquella relación. Lo que se había construido con dolor ahora servía de cimiento para lo que nacía del amor. Julia, a su vez, caminaba de la mano con su nueva pareja por un camino de tierra en un pequeño pueblo donde habían decidido pasar unos días lejos del bullicio. Había calma en sus ojos, una aceptación total de que la vida no tiene por qué seguir el guión imaginado para seguir siendo hermosa. De vez en cuando, pensaba en Daniel. No con arrepentimiento, sino como un lejano recuerdo de una época que le enseñó a no ignorar lo esencial. Su historia no tuvo reconciliación ni retorno. Tuvo algo más excepcional, comprensión, verdad y una despedida digna. El amor que una vez existió no se desperdició, se transformó. En aprendizaje, en perdón, en crecimiento. Y quizás este sea el final más difícil de aceptar, uno donde no hay villanos eternos ni héroes absolutos. Solo seres humanos intentando amar lo mejor que pueden, incluso tropezando, incluso fallando. Si has llegado hasta aquí, esta historia sin duda te conmovió de alguna manera. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció, qué parte te impactó más y cómo te hizo reflexionar sobre el amor, el perdón y las decisiones. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y seguir más historias que muestran la vida como realmente es, cruda, hermosa, difícil, pero siempre llena de lecciones. Y aquí está la más importante, la traición no solo destruye matrimonios. Destruye la admiración, el respeto y la historia. Implosiona la confianza, mancha los recuerdos y apaga el brillo de momentos que una vez fueron reales. La traición no es solo un error, es una elección con consecuencias. E incluso si hay perdón, lo perdido nunca se recupera del todo. Aquí, en este canal, no apoyamos ni apoyaremos ningún tipo de traición. Lo que defendemos es el diálogo, la verdad y la valentía de afrontar lo roto antes de herir a alguien que solo quería ser amado. Y si esta historia te ha enseñado algo, que sea esto: aprecia a quienes te aman de verdad. Porque el amor se construye con decisiones y se destruye de la misma manera.